Hola, buenos días. El día de hoy voy a presentarles para ustedes una nueva técnica de espectroscopía y ya se las voy a presentar. Listo. Entonces, el día de hoy voy a presentarles para ustedes la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Mi nombre es Dayan Steven García Pérez, soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander. Y pues esta presentación fue basada en el libro de Fundamentos de Química Analítica de Scott. También se obtuvo información de artículos científicos de Science Direct, Scopus y de Google Academy. Entonces, para iniciar la presentación, vamos a hacer una descripción de la técnica. Bueno, entonces, la espectroscopía de absorción atómica, AAS por sus siglas, es una técnica analítica eficiente y precisa para el análisis de elementos y trazas, siendo capaz de determinar concentraciones en la escala de partes por billón, ppb, en una muestra. Entonces, esta técnica lo que nos permite es eh, identificar elementos de la tabla periódica que se encuentran en una solución disueltos, que se encuentran en solución. Esta técnica nos permite o sea, medir ese elemento, bueno, identificarlo y medir su concentración en partes por billón. Entonces, concentraciones muy bajitas, demasiado bajitas. Esto es lo que nos permite este equipo. Entonces, esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular, el analito, en una muestra y puede determinar más de 70 elementos diferentes en solución o directamente en muestras sólidas utilizadas en farmacología, biofísica o investigación toxicológica. Entonces, como mencioné, con esta técnica se busca es identificar que si tenemos una solución X y tenemos indicios de que esa solución contiene hierro, digamos, entonces llevamos esta solución al análisis de espectroscopía de absorción atómica y nos dice si el elemento está presente y en qué cantidad y su eficacia es que nos lo permite identificar en cantidades muy mínimas de partes por billón. Y pues esta técnica nos permite identificar más de 70 elementos diferentes y pues es utilizado ampliamente, digamos, en la industria de aguas, pues de aguas para saber qué elementos pesados como el mercurio, el plomo, elementos como el hierro se encuentran en el agua. También es utilizado en la farmacología para identificar qué elementos se encuentran en las drogas, biofísica o investigación toxicológica. Digamos que estos algunos elementos son tóxicos para el cuerpo, entonces en qué cantidades se encuentran en una solución. Ahora, ¿cuál es el principio del concepto teórico de esta técnica? La cual nos permite identificar y cuantificar los elementos. Entonces, el átomo está formado por un núcleo rodeado de electrones, como vemos aquí, el núcleo y los electrones. Entonces, cada elemento tiene un número específico de electrones asociados al número atómico, el Z, en una estructura orbital que es única para cada elemento. Entonces, si tenemos, bueno, el elemento, los electrones ocupan posiciones orbitales de manera ordenada y previsible. La configuración electrónica más estable de un átomo, que además es la de menor energía, se define como estado fundamental. Entonces, partimos de que cada elemento pues tiene sus átomos o cada átomo corresponde a un elemento. Entonces, esto está formado por una nube de electrones, la cual el átomo está en su estado fundamental o de mínima energía. Entonces, cada electrón tiene su orbital específico. Entonces, eso es cómo está conformado el electrón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si se aplica
energía con una determinada longitud de onda lambda a un átomo en su estado fundamental, esta energía será absorbida por el átomo y un electrón será promovido de un orbital a un orbital de mayor energía, alcanzando el átomo una configuración menos estable, o sea, un estado excitado. Entonces, como había mencionado, tenemos nuestro átomo y sus electrones, los cuales están en su estado fundamental, o sea, en su estado de menor energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una fuente de energía, vamos a colocar la lupita. Tenemos una fuente de energía en este caso. Entonces, esa fuente de energía lo que va a producirnos es unas longitudes de onda que son por donde viajan esa radiación electromagnética que proviene de la fuente de energía. Esta tiene una frecuencia y una longitud de onda característica, la cual va a irradiar el átomo y el átomo en su estado fundamental y va a hacer que el átomo absorba esa energía de esa radiación, haciendo que el electrón que está en su estado de fundamental de energía pase a un estado de mayor energía, o sea, haya un salto de nivel o de orbital, como vemos aquí. Y esto hace que el átomo se excite y pues tenga mayor energía. Entonces, ese es el principio con el que se basa esta técnica. Y se debe tener en cuenta de que esta longitud de onda y frecuencia con la cual se irradia ese átomo que vamos a identificar, esa longitud y frecuencia debe ser característica para el elemento que vamos a identificar, ya que si se irradia con longitudes de onda diferentes a las que el átomo absorbe para que haya esa transición del electrón a un orbital de mayor energía, pues no se va a obtener información o no se va a excitar el átomo, entonces no se va a poder identificar el elemento y obtener información acerca de la concentración de este. Entonces, como vemos, esta técnica se basa en la absorción que tienen los átomos a ciertas longitudes de ondas electromagnéticas, haciendo que pase a un estado excitado. Entonces, lo primero que se debe hacer para esta técnica es la atomización. Entonces, la determinación de espectroscopía de especies atómicas únicamente se puede llevar a cabo en un medio gaseoso, en el cual los átomos o iones elementales como el hierro, el magnesio, el aluminio están bien separados uno del otro. Entonces, para que esta técnica se pueda llevar a cabo, debemos tener los átomos de estos elementos en estado gaseoso para que se puedan identificar. Entonces, en consecuencia, el primer paso en todos los procedimientos de espectroscopía atómica es la atomización. Es un proceso en el cual una muestra se volatiliza y descompone de tal forma que produce átomos y iones en fase gaseosa. Entonces, lo primero que debemos hacer para la espectroscopía de absorción atómica es la atomización, ya que para que se puedan identificar estos elementos, estos deben de estar en forma de átomos y iones en fase gaseosa. Entonces, para lo cual se hace la atomización que vemos aquí en el diagrama, es por medio de una flama, que pues en las siguientes diapositivas voy a explicar. Entonces, se parte siempre de una solución en el cual se encuentra disuelta el elemento o el átomo en concentraciones de parte por billón. Y pues esta etapa es una de las más fundamentales o de las más críticas, ya que esto nos habla sobre la exactitud y precisión en la vaporización de esos átomos y que estos se encuentren dispersos en fase gaseosa para identificarlos, por lo cual este proceso debe ser reproducible y hacerse de la mejor manera. Entonces, aquí podemos ver la clasificación de los métodos de espectroscopía atómica, los diferentes métodos de atomización,
las temperaturas y los tipos de espectroscopía. Como vemos, hay diferentes tipos de espectroscopía de emisión, de masa y absorción, pero en este video pues nos vamos a basar solamente en la espectroscopía de absorción atómica. Entonces, para hacer esta técnica, el método de atomización es por flama, el cual las temperaturas típicas van entre 1700 a 3150 grados Celsius. Y pues el tipo es absorción, espectroscopía de absorción atómica, AAS por sus siglas en inglés. También podemos hacer la atomización por un proceso electrotérmico, el cual alcanza temperaturas de 1200 a 3000 grados centígrados. Y pues con esto también podemos hacer la absorción atómica. Entonces, la atomización. Los átomos o iones en fase gaseosa no hay energía de vibraciones o rotaciones. Por lo tanto, los espectros de emisión atómica, absorción y fluorescencia están conformados por un número limitado de líneas espectrales angostas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta técnica, como expliqué anteriormente, pues se basa en la excitación del átomo a niveles de mayor energía. En cambio, cuando hacemos espectroscopía de Raman o espectroscopía infrarroja, esto se basa en las vibraciones o rotaciones de la molécula, por lo cual cuando obtenemos el espectro tenemos diferentes picos o espectros de emisión para las moléculas, pero en este caso no, ya que las líneas espectrales son más angostas porque estamos trabajando con elementos puntuales. Entonces, ¿cómo se obtiene un espectro de absorción? Entonces, en la espectroscopía de absorción atómica, una fuente de radiación externa incide sobre el vapor de analito. Si la fuente de radiación es de la frecuencia, longitud de onda apropiada, puede ser absorbida por los átomos de analito y promoverlos a estados excitados. La figura 1 muestra las líneas de absorción para el vapor de sodio. Entonces aquí tenemos el espectro de absorción para el sodio, Na, el elemento de la tabla periódica Na. Entonces, como venía mencionando anteriormente, la fuente de radiación debe ser característica para ese elemento, para que ese elemento pueda absorber esa energía y excitar los átomos a un estado de energía mayor. Por lo cual la fuente de radiación es única para cada elemento, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí podemos ver que el sodio tiene 3 picos de absorción dependiendo de su longitud de onda. Entonces, la fuente de estas líneas espectrales está indicada en el diagrama de energía parcial de la figura 2, que vemos aquí, energía, y aquí pues tenemos los diferentes niveles. El nivel de menor energía o fundamental sería el 3S para el sodio. Y vemos que tenemos niveles 3P, 4P y 5P. Los niveles en el cual cuando el átomo absorba energía pasa a esos niveles de mayor energía. Entonces, en este caso la absorción de radiación de 285, 330 y 500 nanómetros o longitudes de onda en nanómetros excita el electrón más externo de sodio de su nivel de energía de estado fundamental a los orbitales 3P, 4P y 5P respectivamente. Entonces, como venía diciendo, pues tenemos el átomo de sodio ya en estado gaseoso por el proceso de atomización. Él pues es irradiado con esta cierta radiación electromagnética característica que puede absorber el sodio. Entonces el átomo pasa a un nivel de mayor de energía 3P a longitudes de onda de 500 nanómetros. Pasa a niveles 4P a longitudes de onda de 330 nanómetros y longitudes de onda de 585 nanómetros a nivel de energía 5P. Entonces, esas transiciones energéticas que hace el electrón son las que vemos aquí en el espectro de absorción versus longitud de onda para el sodio. Entonces esto lo que nos hace es, nos permite identificarlo y a través de los picos medir su concentración. Entonces, como vemos aquí, este pico hace referencia al salto del nivel 3S al 3P. Este hace referencia al salto del
3S al 4P y este del 3S al 5P. Entre, 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 entre el salto sea más pequeño, se requiere mayor energía para saltar. Por eso es que se tienen mayores longitudes de onda en el del 3S al 3P. Ahora, ¿cómo es ese proceso o cómo se introducen las muestras al proceso de atomización? Entonces, sistema de introducción de muestras. Entonces, los métodos más comunes para introducir muestras de solución en flamas es el siguiente. El primero es la nebulización directa, la cual es la más utilizada. En este caso, el nebulizador introduce constantemente la muestra en la forma de un fino spray de gotas denominado aerosol. Cuando una muestra se introduce continuamente en una flama o plasma, se desarrolla una población de estado estable de átomos, moléculas e iones. Entonces aquí tenemos un diagrama en el cual tenemos nuestra solución, la cual contiene el elemento que queremos identificar y su proporción. Entonces, en la nebulización directa, pues esta pasa directamente, su nombre lo indica, al nebulizador, el cual esa solución la esparce en spray o finas gotas como neblina. Pues en la siguiente diapositiva lo explico mejor. Y posteriormente se introduce a la flama o plasma, el cual por la temperatura se encarga de volatilizarlo. Volatilizar esos elementos y llevarlos a estado gaseoso en átomos e iones para posteriormente su identificación a través de la fuente de radiación. Entonces, la segunda forma de introducirla es mediante la inyección de flujo, FIA, o la cromatografía líquida, CLAD, en el cual se trabaja con un tapón de muestra, se introduce con una concentración que varía con el tiempo. Este procedimiento resulta en una población de vapor dependiente del tiempo. Entonces, básicamente el FIA y el CLAP lo que hacen es introducir esto, lo que hacen es como, introducirlo en ciertas cantidades o en ciertas cantidades al nebulizador, lo cual hace que varíe la concentración de ese elemento que vamos a identificar a medida que pasa el tiempo. También tenemos que se puede hacer a través de generador de vapor, que es a través de generadores electrotérmicos, que pues lo que hace es que la solución pasarlo a estado vapor y pues posteriormente su identificación. Entonces, ¿cómo es ese proceso que ocurre en la nebulización para llevar los átomos a estado gaseoso? Entonces, en el proceso que conduce a átomos, moléculas, iones, con introducción de muestra con muestra continua en flama. Entonces, la muestra de solución se convierte en un spray mediante el nebulizador. La alta temperatura de la flama o del plasma provoca que el solvente se evapore dejando partículas de aerosol seco. Un calentamiento posterior volatiliza las partículas produciendo especies atómicas, moleculares y iónicas. Estas especies suelen estar en equilibrio, al menos en regiones localizadas. Entonces, esto es básicamente lo que ocurre en el proceso de nebulización. Entonces, tenemos nuestra solución de muestra, la cual se lleva a nebulización. Entonces, el primer paso de esta se convierte en un spray. Es como si viéramos la neblina, o cuando el día está muy lluvioso o muy frío, vemos neblina, que es vapor de agua, que está siendo condensado. Entonces, básicamente es este mismo proceso. Entonces, esa solución se vuelve un spray, o sea, lo tenemos en spray. Posteriormente, es la desvolatilización, o sea, a medida que esto se hace, aplicando más calor a través de la llama, donde se elimina
las, se elimina que esto, o el aerosol pasa a seco. Digamos que si la solución fue preparada con agua, pues eliminamos la agua y tenemos el elemento tenemos el elemento ahí. Eliminamos el disolvente de la solución a través de este proceso. Entonces tenemos el aerosol seco. Posteriormente ya tenemos la volatilización aplicando cada vez más calor o energía, que lo que hace es que que los átomos libres pues ya lo tengamos en estado gaseoso, en átomos libres en estado gaseoso, moléculas o iones para que así con la radiación, con la fuente de radiación podamos identificarlos. Entonces, tenemos varios tipos de atomizadores, como mencioné en la tabla, el atomizador de flama y los electrotérmicos. Entonces, primero hablemos de un atomizador de flama. Entonces, la figura muestra este atomizador, que es un mechero de flujo laminar para espectroscopía de sucesión atómica que emplea un nebulizador de tubo concéntrico, que es esto que tenemos aquí. El cual, pues como vimos anteriormente, es el que se encarga de volver spray esas moléculas, después es spray, después una atomización seco y después la volatiliza. Entonces, ¿cómo es el proceso en el atomizador de flama? Entonces, el aerosol fluye dentro de una cámara de spray donde se encuentra una serie de deflectores que eliminan todas las gotas excepto las más finas. Entonces, cuando ya vamos en la etapa de aerosol, entonces vamos a tener partículas gruesas como finas al convertirlo en aerosol. Entonces, este equipo lo que nos hace es que permite el paso de las partículas finas, y las partículas que son muy gruesas, pues son eliminadas. Entonces, como resultado, la mayor parte de la muestra se recoge en el fondo de una cámara de spray, donde es drenada en un contenedor de desecho. Pues esto se hace ya que para los procesos posteriores es mejor tener las partículas finas para así así sea más eficiente la volatilización. Entonces, por eso se eliminan las partículas gruesas. Las velocidades típicas de flujo de la solución son de 2 a 5 mililitros por minuto. Entonces, el spray de muestra también se mezcla con el combustible, el que genera la llama o la flama, y el gas oxidante de la cama de spray. Pues con esta llama o flama es la que le da energía o calor para que ese aerosol se pueda, como vemos aquí, haya desolvatación, o sea, se eliminen esas partículas del disolvente y posteriormente se volatilice o esté en estado gaseoso. Entonces, el aerosol, el oxidante y el combustible se queman en un mechero ranurado, como vemos aquí. Es horizontal, tiene la ranura, el cual proporciona una flama por lo general que es de 5 a 10 centímetros de largo, o sea, de altura, lo cual es la que nos encarga de volatilizar la muestra y que ésta quede ahí dispersa en su estado molecular, atómico o iónico. Entonces así es como funciona el atomizador de flama. Aquí podemos podemos ver los diferentes, por donde entra el combustible, el oxidante, o sea, por el oxidante nebulizador, por donde sale el desecho y las gotas grandes, el nebulizador, el tornillo de retención, la perilla de ajuste y el anillo del cierre de la cabeza y la cabeza del mechero. Ahora, atomizadores electrotérmicos. Como ya vimos, tenemos dos tipos: atomizadores de flama y atomizadores electrotérmicos. Entonces, estos se basan o funcionan a través de un horno de grafito, y estos tienen una mayor eficiencia y reproducibilidad, debido a que la volatilización de la muestra o de estos átomos es en un periodo de tiempo más corto. Además de esto, como se trabaja en un horno, el, el gas, bueno,
los átomos vaporizados no se difunden o se dispersan, como si ocurre con la flama. Entonces, ¿cómo es este proceso? Es con los atomizadores electrotérmicos, unos cuantos mililitros de la muestra se depositan en el horno mediante una jeringa o un muestrador automático. Horno de grafito, se trabaja con esto. A continuación ocurre una serie programada de eventos de calentamiento, secado, incineración y atomización. Entonces, el primer evento, que es durante la etapa de secado, la muestra se evapora a una temperatura relativamente baja, usualmente 1100 grados. Posteriormente, luego se aumenta la temperatura entre 300 y 1200 grados y la materia orgánica se incinera debido a la alta temperatura o se convierte en agua o dióxido de carbono. Después de la incineración, la temperatura aumenta rápidamente, quizás entre 2000 y 3000 grados, lo que provoca que la muestra se vaporice y atomice. Entonces, este proceso, pues lo que cambia básicamente es que es en un horno de grafito y vemos que consta de 3 partes: secado, incineración y atomización. Aquí en la gráfica podemos ver que aquí tenemos el horno de grafito, aquí es donde está la muestra y donde pasa por esos 3 procesos de secado, incineración y atomización. Estos ocurren, es más rápido que el proceso de flama. Y pues aquí tenemos las diferentes partes del horno: el flujo de gas interno, flujo de gas externo, la ventana y el tubo de grafito. Y pues aquí, como vemos, aquí es por donde entra la radiación, por donde se irradia la muestra, el haz de luz. Pasa por todo esto, aquí está donde la muestra se contiene, por eso decimos que no, o sea, se controla más la difusión de los elementos, de los átomos que han sido convertidos en iones, moléculas y iones, moléculas y átomos. Entonces eso hace que no se disperse, y pues aquí es donde ya sale, donde el espectrómetro, donde mide esa radiación que es absorbida por los diferentes electrones al estar en un estado excitado. Ahora, la instrumentación o cómo es el funcionamiento de todo el equipo en conjunto. Entonces, para eso tenemos aquí el diagrama de bloques de un espectrómetro de absorción atómica de un solo haz. También tenemos de haz doble, que vamos a ver posteriormente. Entonces, este es como el más simple o de los primeros que fue fabricado. Entonces, la radiación de la fuente lineal está enfocada en el vapor atómico de una flama o en un atomizador electrotérmico. Entonces, la radiación va a ir enfocada en esa flama donde tenemos nuestros elementos, átomos o iones vaporizados. Entonces, enseguida, la radiación de fuente atenuada entra en un monocromador que aísla la línea de interés. A continuación, la potencia radiante de la fuente atenuada por absorción se convierte en una señal eléctrica mediante un tubo fotomultiplicador. Luego se procesa la señal y se dirige a un sistema de computadora para la salida. Entonces, como había mencionado anteriormente, pues aquí está la fuente lineal o la fuente de radiación electromagnética, el atomizador, el cual, como ya vimos, convierte la solución en estado gaseoso. Entonces, después de que esto se convierte en estado gaseoso, pues entra la fuente lineal, la cual irradia los átomos en estado de vaporización con la longitud de onda y frecuencia característica, en la cual los electrones pueden ser excitados en el átomo. Después, esta señal pasa a este monocromador, el cual, como decía aquí, aísla la línea de interés, ya que el atomizador, al atomizador también emite radiación electromagnética debido a los átomos que están en estado
esto también emite. Entonces lo que hace el monocromador es filtrarlo filtrar y dejar pasar solo las longitudes de onda y frecuencia de la fuente de radiación electromagnética o la fuente de luz y no la de la llama. Y pues esta pasa posteriormente al TFM, que convierte la señal eléctrica en una señal digital, y posteriormente ya un sistema computarizado en el cual nos da la información acerca de la molécula, del átomo, la información acerca del átomo. Entonces, básicamente es funcionamiento de del el equipo de espectroscopía de absorción atómica. Esto tiene una cierta desventaja debido a que, digamos, como mencioné anteriormente, la fuente lineal como el atomizador, y estos son fuentes de radiación electromagnética, pues es una llama y esto irradia longitudes de onda. Entonces, a veces estas se superponen en el monocromador y pues no dan una señal, o sea, no es fiable la señal. Por eso es que por lo que es importante el monocromador, y por eso es que se utiliza más que todo uno de doble haz, que es el que vamos a ver más adelante en las diapositivas. Entonces, ¿cuál es esa fuente lineal o fuente de radiación electromagnética? Entonces, la fuente de radiación más útil para la espectroscopía de radiación atómica es la lámpara de cátodo hueco, como vemos aquí, que consiste en un ánodo de tungsteno y un cátodo cilíndrico sellado en un tubo de vidrio que contiene un gas inerte como el argón a una presión de 1 a 5 torrs. El cátodo se fabrica a partir del metal del analito o bien sirve como un soporte para un recubrimiento de dicho metal. Las lámparas de cátodo hueco para aproximadamente 70 elementos están disponibles comercialmente. Entonces vemos que esta fuente lineal es una lámpara de cátodo hueco que es única para cada elemento en el cual queremos identificar. Por eso se cuenta con aproximadamente 70 lámparas de los diferentes elementos que encontramos en la tabla periódica. Entonces tenemos el ánodo que es del tungsteno, y el cátodo que es del elemento. Es el elemento en el cual vamos a analizar, o el cual creemos que se encuentra en la solución que vamos a analizar. Aquí tenemos un escudo de vidrio y está sellada, y esta tiene una atmósfera de argón de 1 a 5 torr. Entonces, ¿cómo se genera esta radiación? Entonces, básicamente se aplica un voltaje entre el cátodo y el ánodo, lo que hace que los elementos de argón que se encuentran ahí, la atmósfera inerte, se ionice. Esta ionización hace que eso choquen con el cátodo hueco. Eso se induce una corriente eléctrica que hace que choquen el ánodo y el cátodo se inducen una corriente eléctrica, una diferencia de potencial, lo que se hace que la atmósfera o el gas inerte se ionice y choque con el cátodo hueco. Este choque fuerte hace que se liberen átomos del cátodo hueco, y esta liberación de átomos del cátodo hueco produce esa radiación, esa longitud de onda y frecuencia característica para el elemento. Por eso se fabrica ese elemento, la cual pues la cual se irradia a la muestra ya en estado vapor, en estado de gas, que se produce en el atomizador. Entonces, así básicamente se hace una diferencia potencial. El neón choca con el cátodo, y arranca átomos del cátodo que irradian esa longitud y frecuencia, que van hacia la muestra que está en estado vapor. Entonces es así como se obtiene esa longitud de onda y frecuencias características.
Y posteriormente, cuando se deja ese potencial, pues estos átomos vuelven al cátodo. Entonces así es más o menos como funciona una lámpara de cátodo. También tenemos las lámparas de descarga sin electrodos, que son fuentes útiles de espectros de líneas atómicas. Estas lámparas suelen ser de uno o más órdenes de magnitud más intensas que sus contrapartes de cátodo hueco. ¿Qué significa esto? Que esto genera no mayores, sino que genera más radiación electromagnética característica del elemento que queremos analizar. Entonces, una lámpara de descarga sin electrodos típica está constituida a partir de un tubo de cuarzo, aquí, que contiene un gas inerte como el argón a una presión de unos cuantos torr y una pequeña cantidad de metal de analito o su sal, que está aquí en la lámpara. No mentiras, de analito. La lámpara no contiene electrodos, sino que está energizada con un campo intenso de radiofrecuencia o radiación de microondas. Esta básicamente funciona igual que la lámpara de cátodo. Bueno, tiene el mismo principio de que el gas argón es ionizado y esta choca con la lámpara que contiene el elemento en el cual se quiere analizar, liberando esos iones y generando esa radiación electromagnética con esa frecuencia y longitud de onda característica del elemento. Entonces, básicamente, no se le aplica un potencial como en la lámpara de cátodo hueco, sino es a través de una bobina, la cual genera un campo electromagnético que hace que se ionice los átomos de argón y estos a su vez desprendan los átomos del elemento que se va a analizar. Esta se utiliza básicamente, es utilizada para menos elementos como la cátodo hueco y se usa principalmente para el selenio, el teruro y el arsénico. Ahora, vamos a hablar del instrumento de AA. Entonces ya vimos que esto es como en general, cómo funciona, y pues hablamos de las fuentes de radiación que no habíamos hablado anteriormente, y ahora vamos a hablar sobre el instrumento que es mayormente utilizado, que es el de AA. Entonces, cómo funciona. Entonces, la radiación de la lámpara del cátodo hueco se corta y se divide mecánicamente en dos haces, uno de los cuales pasa a través de la flama y el otro alrededor de esta. Un espejo semiplateado regresa a ambos haces a una sola trayectoria, por lo que pasan de manera alternada a través del monocromador y al detector. Enseguida el procesador de señales separa la señal, sea generada por la fuente de luz por la fuente de la lámpara de hueco. Esta la separa cortada de la señal DCD producida por la flama. Como mencioné anteriormente, el proceso de atomización por mechero o por flama también genera radiación electromagnética que causa interferencia a la que genera la lámpara de cátodo hueco. Entonces, básicamente, a través del instrumento de AA, se trabaja en que esta interferencia en quitar esa interferencia que se genera a través del interruptor y es del interruptor y el espejo semiplateado. Entonces, como venía diciendo, el logaritmo de la razón de los componentes de referencia y de muestra de la señal se calcula y se envía a una computadora o dispositivo de lectura para mostrarse como absorbancia. Entonces, básicamente, tiene el mismo principio que el de uno solo haz, sino que lo que hace es que intercala la señal de la radiación producida por la lámpara hueco, la intercala y esta pasa al monocromador y al detector. Lo que hace esto es que como ya al intercalarla ya sabe cuál es la radiación característica de esta y cuál es la radiación característica de la flama, entonces la omite. Entonces esto básicamente es el principio y así se evita la superposición de las dos radiaciones que se generan y pues pues se tiene mayor exactitud en la medición
de la absorbancia del elemento que queremos. Entonces, la absorción atómica de flama proporciona un medio sensible para determinar de 60 a 70 elementos. Es mucho mayor que la electrotérmica. La figura muestra la absorbancia de 3 elementos como una función de distancia sobre la cabeza del mechero. Entonces, aquí también se debe tener en cuenta eh, eh, la dif- esto, las diferentes temperaturas a las que debe estar el mechero y la, la altura también de este. Entonces, la región óptima para una flama utilizada en una determinación debe cambiar de un elemento a otro. Entonces, la flama debe cambiar de un elemento a otro y la posición de la flama respecto a la fuente debe reproducirse fielmente durante la calibración y la medición. Entonces aquí, o sea, aquí también debemos trabajar con la fuente de flama, se analiza las diferentes temperaturas que se tienen a lo largo de la flama, ya que para cada elemento la temperatura de volatilización es diferente. Generalmente la posición de la flama se ajusta para producir una lectura de máxima absorbancia para el elemento que se está determinando. Entonces, como vemos, esta altura de la flama se debe calibrar dependiendo del elemento en el cual vayamos a trabajar o del elemento. Entonces aquí vemos la gráfica de esto como varía, porque aquí tenemos absorbancia y altura en centímetros de la flama. Entonces vemos que si tenemos eh, una altura, digamos, en una altura de bajita, podemos ver que podemos tener absorbancias altas tanto del cromo como del magnesio, mientras que para la plata no se obtienen absorbancias grandes. A 2.5 vemos que el cromo bajó. Esto se debe a que el cromo es un elemento que no es estable, sino que tiende a formar óxidos rápidamente, por lo cual este se oxida rápidamente y su absorbancia baja a medida que aumenta la altura, por lo cual se debe trabajar con una altura de flama demasiadamente baja y se debe trabajar en tiempos rápidos porque este se oxida demasiado rápido. Para el magnesio en 2.5 vemos que la absorbancia empieza a bajar, o sea, se empieza a oxidar también, por lo cual se deben trabajar en alturas como de 2,4, de 2,4, 2,3 centímetros. Y para la plata vemos que entre mayor altura tenemos mayor absorbancia. Esto se ve que este elemento es un elemento bastante estable e inerte que no reacciona muy fácilmente, por lo cual se trabaja con alturas de flama bastante altas como de 4,9, 4,8. Entonces, como vemos, es importante esa altura de la flama y la cual se debe medir o caracterizar dependiendo del elemento, ya que tenemos elementos que son demasiado volátiles o que reaccionan rápido con el medio, creando óxidos y pues evitando que estos puedan ser medidos. Y aquí tenemos por último la absorción atómica con atomización electrotérmica. Entonces, los atomizadores electrotérmicos ofrecen la ventaja de una sensibilidad inusualmente alta para pequeños volúmenes de muestra. Entonces, generalmente los volúmenes de muestra son entre 0,5 y 10 micrómetros por micrómetros litro. En estas circunstancias, los límites de tensión absoluta se encuentran en el intervalo de los picogramos. Esto quiere decir que con esta técnica de atomización electrotérmica podemos los límites de tensión son mucho más pequeños, o sea, se pueden detectar concentraciones o elementos que se encuentran a una muy baja proporción o concentración. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, los límites de tensión de nanogramos por mililitro para algunos elementos, vemos que en la absorción de flama es grande, o sea,
se analiza para concentraciones grandes, también para la electrotérmica podemos encontrar o analizar a concentraciones muy bajas de 0,02, que cambio para el de flama es de 3. Y así podemos ver para los diferentes elementos. Entonces, la precisión relativa de los métodos electrotérmicos generalmente se encuentra en el rango de 5 al 10% comparado con el 1% o el mejor que puede esperarse para la atomización de flama o plasma. Entonces, como vemos, en el electroquímico tenemos una mayor precisión, por eso podemos encontrar concentraciones mucho más bajitas. Y vemos que siempre es varío la precisión del 5 al 10% en comparación del 1% con el de la flama. Además, los métodos de horno son lentos y suelen requerir varios minutos por elemento. Este método es un poco más lento y pues suele requerir un poco más de tiempo. La atomización como he dicho anteriormente, es más rápida en cuanto en el proceso de no de secado, sino en el proceso de vaporización del elemento, en el último proceso en el cual ya se vuelve gas. Pero como vemos, en todo el proceso estos suelen ser más lentos por cada elemento. Y pues esto sería todo lo que tiene que ver con espectroscopía de asociación atómica. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Hasta un próximo video. Gracias.